Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con esta enseñanza que es el matrimonio cristiano, y vamos a orar para pedir al Señor su guianza, su dirección, y que Él nos ayude, que a través de estas enseñanzas que estamos teniendo, el Señor ayude a nuestro hogar, nuestro matrimonio a vivir vidas en rectitud delante de Él, y que podamos ser cambiados y transformados a través de su palabra y para su gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, por tus enseñanzas e instrucciones. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestro hogar, nuestro matrimonio, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra, porque queremos matrimonios sanados, queremos matrimonios regenerados, queremos matrimonios restaurados para la gloria de tu nombre, que podamos vivir en santidad, agradándote en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos. Recordemos que la enseñanza pasada vimos acerca de la ociosidad, por qué Dios creó el matrimonio, cómo lo creó, y vimos que Dios creó al hombre, al varón, pero que el varón, la Biblia nos enseña que el varón no es bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque vimos en la clase pasada cómo el varón, por estar solo, comete errores, pecados, se desvía, y obviamente no es correcto que el hombre esté solo, precisamente porque uno de los pecados es la ociosidad, en la cual como varones caemos en la ociosidad, y pues obviamente de ahí empezamos a cometer pecados, nos desviamos del Señor, de la palabra, etc. Y vimos también que Dios, en su amor y misericordia, precisamente porque Él vio que el hombre no era bueno que esté solo, nos hizo ayuda idónea, creando a la mujer, en la cual es una bendición el poder tener mujeres que aman a Dios, mujeres comprometidas con Cristo, mujeres que quieran pagar el precio para buscar de Dios, porque detrás de cada varón, de un buen varón o de un siervo de Dios, hay una ayuda idónea y una mujer que está apoyando y respaldando a su marido. Nosotros como varones, pues obviamente, por eso el Señor no se equivoca, y por eso Él lo dijo en su palabra, que no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros como varones, pues obviamente estamos diseñados para estar con alguien, para estar con esa compañía, estar en esa intimidad, en ese amor, en ese calor que lo proporciona nuestra esposa. Por eso es importante y demos gracias a Dios por tener a nuestra esposa, y en el cual la esposa debe de ser una ayuda idónea, una mujer que honre a su marido, que lo respete, que busque sobre todo de Dios, aunque el marido se equivoque, porque el marido comete, obviamente, el varón comete errores, por supuesto, pero recordemos que el Señor ha puesto al marido, al varón, como cabeza del hogar. Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente apoyar al varón y orar por él y clamar. Y todo esto vamos a irlo viendo a mayor detalle. Vamos a empezar. El mundo piensa que seguir a Dios es perder las cosas buenas de la vida. Por eso hoy en día, dentro del matrimonio, lo que hace la gente es darle rienda suelta en su carne, en sus emociones, y por eso hoy en día ya el matrimonio primeramente se ha transgiversado. ¿En qué se ha transgiversado? En que ahora ya el casarse, muchos dicen que el casarse ante un juez y obviamente ante la iglesia, pues es un compromiso que ellos adquieren. Por eso, hoy en día, el matrimonio o la gente que quiere irse a vivir o vivir en esa intimidad juntos, lo que hacen y lo que dicen es, pues mira, no nos vamos a casar para no adquirir ese compromiso, simplemente vamos a vivir juntos, que es en la unión libre, y entonces pues vemos si nos acoplamos en la intimidad, vemos si nos acoplamos en la economía, vemos si nos acoplamos en tu forma de ser y en mi forma de ser, vemos si nos acoplamos lo que es en todos los aspectos, y si no, pues entonces cada quien agarra sus cosas y sin ningún compromiso nos vamos cada quien por su lado. Eso es lo que el enemigo ha estado metiendo, porque obviamente Satanás
todo lo que Dios ha creado y todo el diseño de Dios perfecto, Satanás lo que hace es distorsionarlo. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios perfecto? El matrimonio. Dios creó el matrimonio puro, santo, limpio, en perfección, de la cual, de ese producto, de esa unidad, de esa unión, de una relación sexual, por ese amor que nos tenemos entre esposos, salen nuestros hijos, que es una bendición para Dios, en la cual en amor se les enseña la palabra, se procrea, se vive y se demuestra que dentro de un matrimonio podemos vivir para Cristo, que Cristo es el que gobierna, no va a gobernar el hombre, quien gobierna es Cristo, y todos nos sujetamos al gobierno de nuestro Señor Jesucristo dentro del hogar. Pero el mundo piensa que seguir a Dios es perder cosas buenas, o muchos dicen, es que ya en mi matrimonio, si yo sigo a Dios, pues es que ya no voy a poder divertirme, o ya no voy a poder salir con mi esposa, o ya no voy a hacer cosas. Eso es una mentira. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 18:22. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice la palabra: el que haya esposa halla, ¿qué? El bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjense, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el matrimonio, también dentro del mundo, el casarse hombre con hombre o mujer con mujer, pues está obviamente fuera de las leyes y de los parámetros de la palabra de Dios. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. O sea, su misericordia, su gracia y su favor alcanzamos, porque estamos viviendo la palabra de Dios, que Él es lo que Él está permitiendo y lo que Él quiere permitir dentro del núcleo familiar. Entonces, imagínense la aberración que el enemigo, pero también el pecado que el ser humano tiene, y aparte, como dice en Romanos 1, se va corrompiendo de tal manera que llegan a un estado en el cual ya no entienden. Se cauteriza la conciencia y ya no entienden. Por eso, hombre con hombre, ya ahora se casan y adoptan hijos y quieren vivir como si fuera un matrimonio. De igual manera que las mujeres que se casan o viven con otras mujeres, de igual manera. O piden a un varón de una inseminación artificial para que puedan procrear, o adoptan hijos. Pero de igual manera los enseñan y ya entre ellas ven quién es el que le hace de hombre y quién es la que le hace de mujer. En el caso del homosexual, pues es lo mismo. A ver quién es el hombre que le va a hacer de mujer y quién es el hombre que le va a hacer del hombre. O sea, vean la aberración y cómo Satanás todo lo que es de Dios lo quiere destruir, lo está destruyendo y lo quiere desvirtuar. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la palabra de Dios. Y obviamente a todas esas personas les decimos que les amamos, pero Dios aborrece el pecado. Dios les ama a ellos, pero aborrece todo lo que están haciendo el pecado, y que se les tiene que hablar en amor y enseñarles que están en un pecado y que están en una aberración y que no van al reino de los cielos. Eso se les tiene que estar enseñando completamente. Entonces vamos al Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra, Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y aquí el salmista no lo está diciendo tú solo o tú varón, señorita, solas. Es que la palabra Dios lo aplica en tu vida, que hay en la presencia de Dios plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre. No, esto lo está hablando, obviamente, todos nosotros, pero obviamente también dentro del matrimonio. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay plenitud de alegría dentro del matrimonio. Verdaderamente un matrimonio que ama a Cristo, que busca de Dios, que busca el agradar al Señor, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias y adversidades. Dentro de un matrimonio cristiano debe de haber la presencia de Dios y hay plenitud y debe de haber gozo dentro del matrimonio. Porque si no hay la plenitud y si no hay el gozo, entonces algo está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sí, como matrimonios pues nos enojamos, nos molestamos, discutimos. Sí, eso pasa. ¿Por qué? Porque estamos en un estado todavía de carne, etcétera. Pero ya no va a ser como antes, que a lo mejor antes hasta agarramos el sartén y a golpes, ¿no? O nos aventábamos cosas, o nos insultábamos con palabras antisonantes y cosas así. Ahora ya no, ahora como las cosas viejas ya pasaron, ahora aquí todas son hechas nuevas. Ahora a lo mejor sí va a haber discusiones y nos molestamos, pero ya va a ser diferente. Ya no va a ser gritando, ya no va a ser insultándonos, ya no va a ser agrediéndonos unos a otros, sino ahora ¿cómo va a ser? Si nos molestamos, y dice la palabra, airaos, ¿pero qué? No pequéis, no pequéis. Entonces sí nos molestamos, pero después ya el esposo va o la esposa viene. ¿Y qué hacemos? ¿Sabes qué? Discúlpame. Mira, sí, llegué de trabajo, llegué cansado, fastidiado, me molesté, y pues sí, mira, no entendí lo que me decías, pero ya empieza a hablar. Se empieza a ver una discusión, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor. Y la esposa que dice, sí, yo te perdono, no te preocupes, lo entiendo, vamos a orar, vamos a clamar, y viceversa. Porque también nosotros, no nada más nosotros como varones podemos llegar y decir, es que yo soy el rey de mi casa y yo soy el único que trabajo y el único que sostengo y el único que hago. Y no tomemos en cuenta lo que nuestra esposa hace. Porque el trabajo de casa, yo se lo decía, la enseñanza pasada, es muy pesado el trabajo en casa. El quedarse con los hijos, el enseñarles, el llevarles a la escuela, el hacer la comida, el mantener la casa limpia, el lavar la ropa, el tenerla planchada, etc. Entonces nosotros como varones debemos de ser conscientes de que nuestra esposa no es nuestra esclava, es una ayuda idónea. Y yo se los decía que cuando el Señor sacó a Eva, ¿de dónde la sacó? De la costilla, para que la esposa sea al parejo igual que el esposo. Ni arriba del esposo, ni tampoco abajo del esposo para humillarla. Ni arriba del esposo también para que la esposa sea, quiera ser arriba del esposo, porque ese no es el plan de Dios que Él ha puesto para el matrimonio. Por eso es a la par. Entonces nosotros como varones debemos de entender también que nuestras esposas se irritan, se molestan, quieren hacer rendir el dinero y no alcanza, los hijos causan situaciones, etc. Y nosotros como esposos debemos de entender y comprender y llamarlas y quererlas, ayudarlas. No nada más, sí te entiendo, te quiero y te amo, échale ganas, sigue trabajando, sigue trapeando, mira, te faltó limpiar acá, te falta el polvo, la telaraña, etc. No, nosotros como esposos, ¿qué tenemos que hacer? Si las amamos, ayudarles con el trabajo. Va a haber días en los cuales uno llega de trabajar y sí, a lo mejor uno está, pero muerto. Y la esposa lo va a entender y va a decir, no te preocupes, no te levantes, yo te ayudo, yo te sirvo, yo te doy. Pero también va a haber días en los cuales nosotros, como varones, tenemos que atender a nuestra esposa y decirle, a ver, no, ahora me toca a mí, déjame cocinar, déjame hacer el aseo, déjame servirte, déjame bendecirte. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor, lo hacemos por amor. Vamos al Salmo 34. Versículo 8 al 10. No, está bien, sí, hermano, gracias. Sí. Salmo 34, versículo 8 al 10. Dice la palabra, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta
de ningún bien. Fíjense, no tendrán falta de ningún bien, no tendrán falta de nada. ¿Por qué son los problemas en el hogar? Porque falta la economía o porque no alcanza el dinero. ¿Y qué es lo que hacemos? Peleamos, nos enojamos, nos insultamos, cada quien se va a dormir, uno al sillón, otro se queda en la recámara, etc. Eso no está bien. Aquí dice la palabra que los que temen a Jehová, nada les va a faltar. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre y la mujer que confían en él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro del matrimonio? Es buscar de Dios juntos, en unidad, para pedirle al Señor su ayuda, su provisión, su amor y su misericordia, para que precisamente evitar este tipo de situaciones, de problemas. Y debemos de entender, tanto el varón como nuestra esposa deben entender que cuando uno está pasando por una situación económica difícil, pues es abstenerse ambos. Pero yo conozco matrimonios que pasan por situación económica y la única que se abstiene es la esposa, y el varón es el que está bien vestidito, bien planchado, bien alimentado, bien peinadito. No hay dinero, pero sí hay para comprarse él zapatos, para irse a la peluquería, para estar bien arregladito. ¿Y la esposa cómo está? Toda descuidada, ropa rota, etc. No, aquí dentro del matrimonio por amor, primeramente nosotros como varones es proveer primeramente, antes que nosotros, para nuestra esposa. Primeramente, primero nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Por qué? Yo se los decía en la enseñanza pasada, los hijos son prestados. Los hijos se van a casar y se van a ir, y gloria a Dios, porque esa es parte de la vida y así el Señor nos enseña, porque así nosotros lo hicimos con nuestros padres. Entonces nosotros es capacitar bien a nuestros hijos para honrar a Dios. Dentro del matrimonio honren a Dios y ellos se van a ir, pero nosotros ¿con quién nos vamos a quedar hasta el final de nuestros días? Con el esposo y la esposa que nosotros escogimos en nuestra juventud y que vamos a compartir toda la vida hasta que muramos con él y con ella. Entonces, por amor, nosotros tenemos que hacerlo, proveer primeramente para nuestra esposa, para nuestro esposo y posteriormente para nuestros hijos. Pero nosotros debemos de buscar y de temer siempre al Señor y orar y buscar de Dios, porque solamente un matrimonio que ama a Cristo, que ora y que busca, va a tener plenitud de gozo, de alegría, y ese hogar va a ser bendecido. Salmo 84:11. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿No quitará el bien a quién? A los que andan en ¿qué? En integridad. Entonces, el matrimonio debe de estar en integridad. Tanto el esposo como la esposa deben de ser íntegros para que dentro de ese hogar la gloria de Dios se manifieste y podamos vivir en ese amor y en esa armonía. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿de qué proviene todo? De Dios. Él no cambia, Él no tiene mudanza, Él no varía, Él no es de doble ánimo, Él no cambia. Entonces, ¿de dónde proviene todo? De Dios. Entonces nosotros a quién tenemos que seguir, a Dios. El problema es que cuando dentro del matrimonio nos alejamos de Dios o escogemos a una persona que no es cristiana, entonces ahí es cuando nosotros echamos a un lado a Dios y surgen los problemas. Relacionamos la bondad de Dios en cuanto al matrimonio con nuestra responsabilidad de buscarle a Él. Eso es lo que tenemos que hacer para que un matrimonio pueda funcionar. Y no nada más en nuestro matrimonio, sino nosotros tenemos que enseñar, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, a nuestros nietos, nuestros hijos y las futuras generaciones. Tenemos que enseñarles
cómo es el verdadero matrimonio y cómo deben de ser ambas personas. Vamos a Esdras 8:22, por favor. Esdras 8:22. ¿Por qué luego nos va mal en el matrimonio? Esdras 8:22 dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Fíjense, la mano de nuestro Dios es ¿para qué? Para bien de todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, ¿por qué nos va mal? Porque abandonamos a Dios. Porque dentro del matrimonio nosotros pensamos y decimos, el esposo o la esposa, ya me siento seguro, ya me siento segura porque tengo un esposo, porque tengo una esposa. Y lo que les comentaba, económicamente pues igual ya estamos bien y todo nos va bien, sí, pero si Dios no está, entonces no podemos estar bien, estamos mal, abandonamos a Dios, le damos la espalda a Dios. Vamos a Segunda de Crónicas 3:18. 3:18. Segunda de Crónicas, perdón, 30:18. Segunda de Crónicas 30:18. Segunda de Crónicas 30:18. Me equivoqué. Es Lamentaciones 3:24-25. Perdón. Sí, Lamentaciones. 3, versículo 24 y 25. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que lo busca. Fíjense, el alma que lo busca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios. La necesidad de mantener a Dios como la prioridad más importante de nuestro matrimonio. Y muchas veces Dios no es nuestra prioridad dentro de nuestro matrimonio. ¿Cómo nosotros podemos encontrar una buena esposa? Vamos a Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. Dice la palabra: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La mujer prudente. Fíjense, entonces, ¿cómo podemos encontrar una buena esposa? Pues obviamente no la vamos a encontrar en el mundo, porque en el mundo no va a haber una esposa prudente. Al contrario, el mundo está lleno de imprudencias, de maldicencias, de iras, de enojos, de contiendas. Sin embargo, la palabra que dice que la herencia de los padres, que es la casa, o sea, todo lo económico, todo lo que hay, pero la herencia de Jehová es que podamos encontrar una mujer prudente. Vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice la palabra: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Entonces, si nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, obviamente Dios en su amor, en su misericordia, conforme a Proverbios 19:14, Él nos va a mandar una mujer prudente, y en el caso de la mujer, pues obviamente un varón prudente, un varón que tema a Dios, un hombre que quiera buscar, obviamente, de Cristo, de Dios. La necesidad de casarse con un cristiano comprometido es algo prioritario dentro de la iglesia cristiana.
Vamos a leer Proverbios 21:9. Proverbios 21, versículo 9. Dice la palabra: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer resillosa en casa espaciosa. Fíjense lo que está diciendo la palabra, y eso lo podemos ver. ¿De qué sirve que nosotros estemos con un hombre o con una mujer en la cual, pues, tengamos una casa espaciosa, tengamos todas las comodidades? ¿De qué sirve si la mujer va a ser resillosa, vamos a tener pleitos, vamos a llegar a nuestra casa y vamos a tener conflictos porque el hombre o la mujer con la que nosotros nos casamos, pues no hablamos el mismo lenguaje? No hablamos el mismo lenguaje. ¿Por qué? ¿Cuál es el lenguaje que hablamos? Pues él o ella. ¿Cuál es su lenguaje? El mundo, el partido de fútbol, las películas, el alcohol y todo lo que hay en el mundo. Y el lenguaje de una persona que está en Cristo, ¿cuál es? Orar, leer la palabra, ser edificados, buscar de Dios, ir a la iglesia, predicar el evangelio. Son dos lenguajes completamente, ¿qué? Diferentes, bien diferentes. Entonces, por eso hay los problemas matrimoniales, porque nosotros, primeramente, pues no conocemos de Cristo. Pero si ya conocemos de Cristo y nos aferramos a casarnos con alguien que no conoce de Cristo, entonces es como la clase anterior. Entonces, pues no digamos que es una maldición generacional, es lo que nosotros escogimos. Por eso la importancia, mis hermanos, de poder enseñarles a nuestros hijos para que ellos no cometan los mismos errores que a lo mejor nosotros cometimos, que ahorita ya no es un error. ¿Por qué? Porque conocimos a nuestro esposo y nuestra esposa que no conocían de Cristo, pero ahora ya están en Cristo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar para Jesús, dejar que Jesús sea el centro del matrimonio, del hogar. Lo que no hicimos antes, ahora hay que hacerlo. Pero también ahora lo más importante es inculcar a nuestros hijos a que ellos se casen con gente que aman a Cristo, para que no tengan esos problemas. Imagínense, hay matrimonios en los cuales uno es cristiano y el otro es católico. Nace el bebé o nace el niño, ¿y qué creen que va a hacer el católico primeramente? Pues, llevarlo a bautizar. ¿Y el cristiano qué le va a decir? No, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué creen que va a pasar ahí? Los pleitos. Empiezan los pleitos. Y luego, si la familia de él, obviamente, no es cristiana, le va a decir, no, es que tienes que bautizarla, porque si no lo bautizas, se va a perder, se va a ir al limbo. ¿Y cómo va a estar vagando tú? No, tú eres el hombre, tú tienes que ejercer autoridad y tienes que hacer esto. Entonces, imagínense, el hombre ya va lleno de todo lo que le ha dicho su mamá, su familia. Llega con la esposa, no, lo voy a bautizar. Y la esposa, no, porque mira, es que la Biblia. Y por el otro lado, la familia del esposo o de la esposa, ¿qué le enseña? No, hijo, no, hija, tienes que buscar de Dios, tienes que preguntarle al Señor, tienes que hacer esto, no permitas que lo bauticen, porque eso no es de Dios, y va a traer esto y va a traer el otro. Entonces empieza ahí los conflictos. Llega el hombre o la mujer y le dice, oye, lo voy a bautizar, y otro, no, yo no lo voy a permitir, no, pues que yo que sí. Entonces, ustedes conocen esas historias porque se repiten constantemente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza. Pero aparte de que no hay una enseñanza, nosotros decimos, es que no hay una enseñanza y el mayor responsable es el pastor. Claro, esa es una realidad. Pero si el pastor no lo da, nosotros ¿por qué no le enseñamos? Nosotros hay que enseñarla. Si vemos que hay jóvenes, señoritas o matrimonios jóvenes que empiezan con una relación de noviazgo y vemos que ya su tendencia es hacia casarse o estar con una persona que no conoce de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, vamos a enseñarle, vamos a hablarles de la palabra. No cometas estos errores, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá, y enseñarles la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 25. Proverbios capítulo 25, versículo 24. Proverbios 21, 9 es similar a lo que dice Proverbios 25, 24. Dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer resillosa
en casa espaciosa. O sea, en el 29, en el 21:9 lo habló y en el 25:24 lo vuelve a repetir. O sea, ¿de qué sirve que yo tenga mi casa si yo llego de trabajar, llego con todos mis problemas y todavía llego a estar peleando y peleando y peleando? Por eso si escuchamos hoy en día muchos que dicen, prefiero quedarme a trabajar tiempo extra, prefiero irme con los amigos, o las mujeres prefiero irme con las amigas, o de igual manera también trabajar, que llegar a casa. Y muchos dicen, yo no quiero estar tanto tiempo en casa. ¿Por qué? Porque nada más son pleitos y pleitos y pleitos. ¿Y nuestros hijos qué? Entonces, ¿a quién les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O quién van a atender a nuestros hijos? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿El vecino? ¿La escuela? ¿El maestro? ¿Quién nos va a cuidar a nuestros hijos? ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a enseñar? Ahora, si nosotros ya se cometió ese error de casarse con una persona que no conoce de Cristo, pues lo único que nos resta es orar y clamar, pagar el precio. Eso es lo único que nos resta. Pagar el precio de orar y clamar, levantarse en la madrugada, ayunar y darle testimonio, para que por medio de nuestro testimonio, sea el varón o la mujer, se arrepientan y se vuelvan a nuestro Señor Jesucristo. Pero de que van a sufrir, van a sufrir. De que van a padecer, van a padecer. Por eso es lo importante, mis hermanos, de poder entender que no nada más es no te juntes en yugo desigual. Y ahorita vamos a ir viendo a más detalle todas estas situaciones. Proverbios 31:30. Proverbios 31:30 dice la palabra: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, engañosa es la gracia y vana, ¿qué? La hermosura. O sea, el hombre o la mujer nos podemos deslumbrar porque no, está bien guapo, está bien guapa, esta es una mujer en la cual tiene mucha gracia, me hace reír, es muy simpática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve si la mujer no teme o el hombre no teme a Dios? ¿De qué nos sirve? De nada. Entonces muchas veces uno como padres se comete el error, y les digo porque mis abuelos, ese es el pensamiento que ellos tenían. Ellos decían, no, pues para mejorar la raza, pues hay que cásense con un extranjero, con uno alto, güero, de ojos claros, etc. Pero obviamente ellos no conocían de Cristo y obviamente ellos estaban tendientes, su tendencia era siempre a lo físico, más no al corazón o lo que había más allá. Entonces hoy yo les digo a mis hijas, a ver, ¿de qué te sirve que te cases con uno güero, alto, como a ti te gusta todo fortachón, etcétera? Si todo eso se acaba, todo eso es vano, aquí lo dice la palabra, y no teme a Dios, al rato va a ser un mujeriego. ¿Pero qué creen? Que ahora ya no, los varones ya no engañan nada más a las mujeres con otra mujer, sino ahora nos engañan con hombres. Ahora ya la infidelidad es con otros hombres. Entonces, ¿de qué sirve? De nada, no importa la apariencia. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, que esté bien guapa, una mujer que esté guapa, ojos claros, delgada, cabello largo, etcétera, etcétera. Y no vemos el interior, el corazón. Entonces nosotros tenemos que ver que teman a Dios, que amen a Cristo y que busquen de Dios, que sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos, inculcar a nuestros nietos, inculcar a las señoritas, a los jóvenes de la iglesia y enseñarles, para que ellos no cometan errores y al rato tengan problemas y divorcios, infidelidades, porque no me atiende mi esposo, porque no me atiende mi esposa, porque no quiero llegar a casa, prefiero andar con el amante, con los amigos tomando, en vez de llegar a nuestro hogar. Porque todo lo que queremos es hacerlo así. Tengo varios compañeros de trabajo en los cuales, gracias a Dios, luego cuando salimos temprano, le digo, ay, gracias a Dios, qué bueno, ya, vámonos. Y me dice, y uno de ellos me dice, bueno, varias ocasiones me han dicho, ¿y a dónde vas? Yo, a mi casa. Yo me voy a mi casa. Y me dice, ay, no, ¿y tú? No, yo no. Dice, ay, pues a ver a dónde voy. Y luego me dice, pues vamos a tomar unas cervezas o vámonos a comer. Y yo digo, no, mira, gracias, pero no, yo prefiero irme a mi casa, yo quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos, yo me voy a mi casa. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no quieres estar en tu casa?
Y ya ellos me dicen, no, es que tus problemas, es que mi mujer, es que mis hijos. Y yo les digo, bueno, ¿y por qué no tomas tu papel que te corresponde? ¿Cuál es tu papel? Pues educa a tus hijos, habla con tu esposa, está con ellos, sácalos a pasear. ¿Por qué en vez de quererte irte conmigo a comer o tomar unas cervezas, por qué no te llevas a tu esposa? Digo, ¿por qué no te llevas llévala a comer, llévala a ella a un buen restaurante, llévatela a pasear? ¿Por qué no lo haces? No, es que ya nunca está bañada, siempre está con sus tubos en la cabeza y huele a puro aceite, la verdad ni me dan ganas de acercarme. Y yo ahí aprovecho y les empiezo a compartir. Y les digo, a ver, pues está así. Le digo, porque te está atendiendo, está así porque está haciendo el quehacer, porque está haciendo la comida. Digo, qué mal agradecido eres tú. Le digo, porque ella se está sacrificando y todo su tiempo que ella podría a lo mejor estar en el gym o que podría estar con sus amigas o haciendo otras cosas, ella está aquí haciendo tu comida esperando que tú llegues para atenderte. ¿Y tú piensas eso de tu esposa? Y ya muchos se quedan, no, pues sí, tienes razón. Y así empezamos a hablar, pero vean la mentalidad que tiene el ser humano. Y esto lamentablemente también está dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia eso es lo que nosotros pensamos y queremos hacer, ¿no? Yo llego a la casa, yo soy el rey, yo soy el gobierno, porque el Señor dice que yo soy la cabeza del hogar, yo soy el sacerdote del hogar, entonces tú debes de atenderme, pero no vemos la parte de nuestra esposa. Eso no está bien delante de Dios. Vamos a 2 de Corintios 6, 14, 18. 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6, versículo 14 al 18 nos enseña bien claramente por qué no debemos de comprometer nuestra vida y nuestro futuro con gente inconversa para no allegarnos con yugo desigual. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiréis. Y será para vosotros, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice? No los toques, salid en medio de ellos, no te juntas con ellos. ¿Qué comunión tienes? ¿Qué vas a hablar con un incrédulo o con una incrédula? ¿Qué temas van a hablar? A menos que tú estés igual como ellos en cuestión de las cosas del mundo. Si tú hablas el mismo lenguaje del mundo, bueno, pues no eres ni hijo ni hija de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo lo está diciendo bien claramente. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? No pueden convivir. ¿Qué parte tienes tú con el incrédulo? Nada. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que salgamos de ellos, que no ni convivamos con ellos, lo dice la palabra. Y así debe de ser. Por eso debe de haber la reunión en la iglesia, debe de haber los jóvenes, debe de haber matrimonios, varones, etcétera, para que cada cual conviva con hermanos en Cristo, que tenemos el mismo lenguaje, que amamos a Cristo y que seguimos la palabra de Dios. Pero imagínense, hermanos, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos que hablar estos temas y decirles a nuestros hijos y a la familia que deben de tener cuidado. No nada más es, no te juntes en yugo desigual. Aquí lo dice la palabra de Dios, que si nosotros nos apartamos de ellos y vivimos para el Señor, entonces nosotros seremos hijos e hijas del Todopoderoso. Entonces, ¿por qué nos va mal en el matrimonio? Porque no somos hijas e hijos del Todopoderoso, porque desobedecemos la palabra de Dios. Nos juntamos con el mundo, nos juntamos con los incrédulos, que no tienen comunión la luz con las tinieblas, pero ahí va la luz a ensuciarse y apagarse en las tinieblas. Eso es lo que hacemos.
Vamos a Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22, versículo 10. Dice la palabra: no ararás con buey y con asno juntamente. Fíjense, obvio, cuando ponen arar una tierra, ¿cómo lo ponen? ¿Un buey y un asno? No. ¿Cómo lo ponen? Dos bueyes. Y van los dos caminando el mismo camino, los dos, la misma dirección. Y si ponen a un asno, pues van a poner a dos asnos. Entonces aquí nos está diciendo que no puede un buey arar una tierra con un asno. ¿Por qué? Porque simplemente la conflexión de cada uno, para empezar, son diferentes. Entonces obviamente uno va a ir por un lado, se van a desviar, van a estar chuecos, etc. Eso es lo que pasa en el matrimonio, cuando nos casamos o se juntan o viven en yugo desigual. Andan chuecos, andan desvariando, cada quien por su lado en el pecado. Y lo peor de todo, mis hermanos, de esto es que quienes son los más afectados son nuestros hijos. Porque nuevamente, ¿qué es lo que están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? A desobedecer, a mentir, a adulterar, a engañar a nuestra esposa, a pecar, a la inmoralidad, a demostrar que somos bien machos porque tenemos 3, 4, 5 mujeres, o las mujeres a demostrar que son bien mujeres porque también tienen 3, 4, 5 hombres. Eso es lo que vamos a enseñarles a nuestros hijos. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 14 al 16. ¿Por qué Dios prohíbe que nos casemos en yugo desigual? Dice la palabra, Éxodo 34, versículo 14 al 16. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Fíjense, aquí lo está diciendo bien claramente la palabra. El pueblo, Dios les dijo al pueblo de Israel que no se allegarán, que no harán alianza, ni darán a sus hijos, ni darán a sus hijas, ni se mezclarán entre ellos en una intimidad sexual, ni para matrimonio. Aquí lo está diciendo bien claramente, con los moradores de tierras paganas. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 1 al 4. Deuteronomio 7, versículo 1 al 4. Dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya hecho de delante de ti a muchos, y haya echado, de delante de ti a muchas naciones, al Ateo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Abeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tus hijos a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjense, está bien clara la palabra. ¿Por qué les está diciendo que no den a sus hijos y a sus hijas? ¿Por qué? Porque obviamente dice que serán, ¿qué? Serán ensuciados. Serán ellos, dice, no emparentarás.
¿Por qué Dios tomaba estas decisiones con esos pueblos? Por el pecado. Por el pecado. Por eso les decían que no tuvieran relación con los Abeos, con los Jebuseos, etcétera, etcétera. Porque eran naciones, eran tierras, pueblos paganos, que adoraban ídolos, que estaban desviados, etcétera. ¿Y qué les decía el Señor? Que no se juntaran con ellos, que no hicieran alianza. ¿Por qué? Porque iban a contaminar también a ellos. Iban a contaminar a sus hijos, iban a contaminar a sus hijas y desviarlas de la palabra, desviarlas de Dios. Y dentro de esta desviación los iban a llevar hacia la idolatría, hacia el pecado, hacia la inmoralidad. Y eso es lo que el Señor nos advierte a nosotros. Esas son las consecuencias, y eso es lo que nos advierte, que nuestros hijos y nuestras hijas no deben de ser entregados a hombres y mujeres que están en pecado. ¿Por qué? Porque imagínense, nuestros hijos, yo me pongo a pensar en mis hijas o en mis hijos, mis hijas y mis hijos, y la mayoría de sus hijos, pues obviamente no tienen malicia, porque han sido enseñados dentro de un hogar cristiano. ¿Qué se les enseña? La palabra, el amor, etc. ¿Y qué es lo que hay allá afuera? Toda la inmundicia, toda la inmoralidad, toda la depravación. Entonces imagínense, mis hijas y mis hijos que no conocen las depravaciones, las inmoralidades y las inmundicias que hay en el mundo, yo se las entrego a un fariseo, a un pecador de allá afuera. ¿Cómo creen que van a estar mis hijos? Pues todos llenos de pecado, de inmoralidad y de inmundicia. Entonces, por eso luego, cuando crecen nuestros hijos y nos quedamos, venimos y le decimos, oye hija, oye hijo, ¿pero por qué cometes eso? ¿Por qué haces eso? Si yo eso no te enseñé, yo no te lo enseñé. Apenas acaba de pasar una noticia en la cual un chico de 18 años agarró, llevaba una bolsa, la dejó ahí donde estaba un carro y se fue. Y yo, oh sorpresa, dentro de esa bolsa estaba un bebé que lo descubrió un señor, y gracias a Dios, porque lo puso justo abajo de la llanta, el señor hubiera arrancado y mata al bebé. Entonces estaba el bebé y ya lo sacan, y pues total de que la chica esta quedó embarazada. Ella tiene 21 años, él 18. ¿Y saben quién entregó a este muchacho a las autoridades? Su mamá. Su mamá le entregó. ¿Por qué? Porque ella, cuando la entrevistan, dice, es que esto yo no le enseñé. Yo esto no le enseñé. Imagínense. Entonces, en ese hogar, a lo mejor no es cristiano, pero hay moral. Y la señora le enseñó moral a este joven. ¿Pero qué hizo? Se juntó con una persona que estaba corrompida, que estaba en pecado más grande. ¿Y qué le dijo? Se dejó influenciar por ella. ¿Y a dónde la llevó? Hacia el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día dentro de los matrimonios cristianos? Esto. Por eso el Señor nos advierte que no se case en yugo desigual. Y nosotros como padres no permitamos ni entreguemos a nuestros hijos a los fariseos, saduceos, jebuseos, y no hagamos alianza con el mundo. Si nosotros oremos a Dios y pidámosles a Dios que tengan ellos sus esposos y sus esposas dentro de la iglesia cristiana, o sea, hombres y mujeres que amen a Dios, que tengan temor de Dios, porque luego dentro de la iglesia cristiana pues no podemos decir que todos son completamente y todos aman a Cristo. Por eso nosotros como padres tenemos que orar, clamar y pedirle al Señor que guarde a nuestros hijos y que les dé su ayuda idónea o su pareja para que ellos puedan vivir el mismo patrón de conducta que habla la palabra de Dios. Que haya un hogar cristiano, en armonía, en victoria, en santidad. Eso es lo que debemos de hacer. Pero vean cómo el Señor les advirtió al pueblo de Israel. Y sin embargo el pueblo de Israel desobedeció. No una vez, era una tras otra, tras otra y tras otra. Por eso les iba mal. Esto no les causa, que ya lo hemos visto en algún lado, en familias, cómo les va mal y mal y mal y mal y mal, y no pueden salir de ahí. ¿Pero por qué no pueden salir de ahí? Por esto. Y esto pasa en la iglesia cristiana, esto pasa dentro de los hogares cristianos.
Porque los hogares cristianos no se comprometen con buscar de Dios, no quieren buscar de Dios, esa es una realidad. Simplemente veamos cuántos somos, dónde están los demás, cuántos en la iglesia son, por qué no quieren estar. Yo a muchos hermanos les he dicho que iba a dar estas enseñanzas. Yo, cuando a mí me decían, voy a dar una enseñanza de sanidad, de restauración, de santidad, yo voy porque tengo hambre y sed del Señor, quiero aprender, quiero conocer. Pero ¿dónde están? Porque no les importa. Entonces al rato, con todo el respeto que se merecen, pues no estén llorando. No estén llorando porque ya a mi hija la golpearon, a mi hijo también, o lo violaron, o ya quedó embarazada, o está mal en su matrimonio. O sea, perdón, pero entonces, ¿por qué después estamos llorando? Está la palabra, está la enseñanza, no queremos tomarla, porque preferimos otras cosas más importantes que la palabra de Dios. Yo no veo algo más importante que la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos cuestiones de trabajo, de otra índole, yo creo que podemos mover tiempos. Yo creo que podemos orar y pedirle a Dios que Él nos ayude en nuestro trabajo, pero la prioridad siempre debe ser Dios. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿con quién vamos a pasar la eternidad? Con Cristo. ¿O queremos pasar la eternidad en el infierno? Pues si queremos pasar la eternidad en el infierno, pues bueno, entonces sí, pues hagamos lo que queramos. Pero si queremos pasar la eternidad con Cristo, pues tenemos que estar en las cosas de nuestro Padre Celestial y darle prioridad e importancia a las cosas de Dios. Vamos a Josué. Josué 23. Versículos 12 y 13. Josué 23, versículos 12 y 13. Dice la palabra: porque si os apartáis y os unáis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Cuántos matrimonios dicen: mi matrimonio es un azote, son espinas, estoy viviendo tropiezos y puros azotes? ¿Por qué? Porque son problemas tras problemas, dificultades tras dificultades. ¿Por qué motivo? Por lo mismo, porque desobedecemos la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos jóvenes, conocemos de Cristo y estamos jóvenes, pues muchas veces no leemos la Biblia, tampoco nos dicen que leamos la palabra, pero tampoco nos enseñan este tipo de cosas para que nosotros tengamos cuidado de no comprometernos con la gente del mundo. Salomón, todos recordamos quién es Salomón, el hombre más sabio, que recordemos que cuando él estaba delante de la presencia de Dios, Dios le dijo: ¿qué es lo que quiere Salomón que te dé? Y él podía haber pedido riqueza, podía haber pedido un montón de cosas. Sin embargo, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que aunque él pidió sabiduría, cometió pecado y le fue mal. Salomón era el hombre más rico en aquel entonces de toda la humanidad, pero cometió grandes errores. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 11, versículo 1 al 11. Primera de Reyes 11, versículo 1 al 11. Dice la palabra: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las ateas. Hay que hacer un paréntesis. Fíjense, cuando leímos nosotros los textos anteriores, ¿qué decía? Que no se juntaran con todos esos pueblos, que no estuvieran con ellos, porque no hicieran ni alianza, porque se iban a contaminar. Sin embargo, ¿qué dice la palabra?
que Salomón amó, aparte de la hija de Faraón, a todas esas mujeres. ¿Cuántas mujeres creen que tuvo Salomón? No sé si más de 1000. Mil mujeres tuvo Salomón. Y ahorita lo vamos a leer en la Biblia. Versículo 2 dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Fíjense, de lo que Dios le dijo: no lo hagas porque te van a hacer inclinarte ante los dioses. ¿Qué hizo Salomón? Desobedeció y se juntó con ellas. Versículo 3: y tuve 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Que 700 más 300 nos da un total de 1000. Entonces Salomón tuvo 1000 mujeres que dice la palabra que desviaron ¿qué? Su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de las Sidonías, y a Malcom, ídolo abominable de los amonitas. Fíjense, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo un hombre que pidió sabiduría y tenía tanta sabiduría? Era rico y tenía tantas mujeres. Su depravación de estar con tantas mujeres, que Dios le dijo que no se allegara a ellas. Él desobedeció, se allegó a ellas, y véanlo cómo terminó Salomón: adorando ídolos paganos. Versículo 6: e hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Fíjense, versículo 10: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Fíjense, él no lo mandó. Él hizo lo que él quiso, siguiendo sus deseos, en sus pasiones, en su carne. Desobedeció a Dios. Cuando Dios se le representó, se le reveló a él, pero él prefirió la carne, los deseos de estar con las mujeres. Es lo que prefirió él. Y estas mujeres que hicieron, lo desviaron, lo apartaron de buscar y de ser conforme el corazón de Dios. Eso es lo que pasa hoy en día en nosotros, mis hermanos. Si nosotros no tenemos ese cuidado, eso es lo que está pasando. Muchas jovencitas, yo he visto tristemente muchas jovencitas que amaban a Cristo, que predicaban, que oraban, que se metían con el Señor, se casaron con hombres, y también varones que se casaron con mujeres y los desviaron completamente de la palabra del Señor. Yo me he encontrado algunos de esos jóvenes que cuando yo estaba soltero, pues estuvimos en la iglesia, predicábamos, servíamos, y tristemente apartados de Cristo, tristemente desorientados, desanimados, sin Dios, sin esperanza, con problemas. Otros que me he encontrado ya llevan 2, 3 divorcios, muchos se fueron al alcohol, y eran jóvenes y señoritas que amaban, buscaban y conocieron la palabra de Dios. Pero esto es lo que hace el mundo, esto es lo que hace la idolatría, esto es lo que hace el pecado, y esto es lo que hace el seguir a hombres y mujeres que no son de Cristo y que no aman a Jesús. Nehemías 13. Versículo 25 al 27.
Nehemías 13, versículo 25 al 7. Dice: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y los arranqué de los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedecemos vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Fíjense, aquí lo que estaba hablando Nehemías, y ponía el ejemplo que no había un rey como Salomón, que Dios lo amaba y que Dios lo había puesto como pueblo sobre Israel. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 27? Que aún hasta les arrancaba los cabellos para que juraran que no se casaran con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros paganos. Fíjense, y aún así, vean todo lo que pasó y lo que aconteció, y cómo el pueblo de Israel pecaba, caía, se desanimaba, y por eso el pueblo de Israel nunca se pudo levantar y no se ha levantado a nuestros días, porque siguen en desobediencia delante de Dios. Y esto pasa en nuestras vidas. El pueblo de Israel es un reflejo de nosotros como hijos de Dios. Nosotros de igual manera, ¿qué es lo que hacemos? Desobedecemos a Dios. La bondad de Dios siempre está presente en nosotros, su gracia, su amor, su misericordia, y Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios siempre está dispuesto a sanarnos, a restaurarnos y a ayudarnos. Siempre Dios está dispuesto, pero nosotros somos los que nos encaprichamos, nos enojamos, decimos no y preferimos todo lo que el mundo nos ofrece. Pero vean lo que en el Antiguo Testamento simplemente Salomón, y lo que la palabra nos está enseñando, y por eso Dios les advirtió que no hicieran alianza ni se mezclaran con aquellos que estaban en pecado. Por eso Dios mandaba destruir esas naciones, no porque Dios fuera malo, no, sino simplemente vemos el ejemplo de Nínive. ¿Cuál es el ejemplo de Nínive? Cuando mandó a Jonás, que le dijo que se arrepintieran. ¿Y qué hicieron ellos en el momento? Se arrepintieron, pero después, más adelante, Dios los destruyó, porque permanecieron y siguieron en el pecado. Se fue un arrepentimiento momentáneo o un remordimiento que tuvieron ellos en el momento, pero después continuaron con el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó. Entonces Dios no es que sea malo, Dios no es malo, pero ¿por qué destruía eso? Porque Dios... Y muchos dicen, es que, pero ¿por qué destruía hasta los bebés, los animales, los ganados? Porque todo estaba contaminado por el pecado. Todo estaba contaminado por el pecado. Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel que no se juntaran, que no hicieran alianza, que no se mezclaran. ¿Por qué? Porque si ellos con tantito que se fueran a convivir con estos pueblos, ahí van a quedar en la idolatría, en el pecado, en la inmoralidad. Y esto que nos dice el Señor en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, lo mismo. Nosotros como matrimonio no podemos ir a coquetear tantito con el mundo. Por ejemplo, hay algo que se da mucho en los matrimonios, pues que son las infidelidades. ¿Por qué se dan las infidelidades en el matrimonio? Porque el esposo dice, es que yo quiero tener una intimidad con mi esposa, pero mi esposa no quiere. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. La palabra de Dios dice que la esposa debe de estar dispuesto para el esposo, pero el esposo también debe de estar dispuesto para satisfacer los deseos de la esposa. Entonces aquí es que el matrimonio, en el hogar, el esposo y la esposa deben de platicar, de hablar, para que puedan tener esa intimidad y no busquen en el mundo. Porque me ha tocado muchos cristianos, hermanos, supuestamente cristianos, que van a buscar parejas swinger. ¿Qué es esto de las parejas swinger? Es otro matrimonio en lo cual tienen relaciones sexuales, pero se comparten las parejas. Imagínense, ¿cómo puede ser que esto esté dentro de la iglesia cristiana? Y que ellos lo tomen como terapia.
En el mundo también dicen que ver la pornografía es terapia, porque dicen, bueno, pues es que tenemos intimidad, pero pues esta intimidad debe de ser de ciertas formas o de ciertas depravaciones, pues entonces vamos a tener la terapia de la pornografía para que aprendamos cómo tener intimidad con nuestro esposo o nuestra esposa. Entonces voy a hablar un poquito explícito, por ejemplo, las relaciones sexuales orales o las relaciones sexuales anales. Eso es pecado delante de Dios y está mal, pero ¿por qué muchos varones o inclusive hasta mujeres lo piden dentro del matrimonio? ¿Por qué lo piden? Porque se viene contaminado del mundo. Por eso nosotros tenemos que apartarnos del mundo, por eso nosotros no podemos estar en el mundo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Cuando Adán y Eva y ellos tenían esa intimidad, ¿cómo lo hacían? ¿Veían pornografía? ¿O cómo lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Cómo se llegaban? Por amor. No por una mentalidad sucia, contaminada, depravada. ¿Cómo lo hacían? Por amor. Ellos se allegaban por amor, en sus tocamientos, en sus besos, en sus caricias. No lo hacían con malicencia, no lo hacían con maldad, no lo hacían con esa lujuria, no lo hacían con esa lascivia, sino lo hacían por amor, limpios, puros, santos. El matrimonio así debe de ser, limpio, puro, santo. Entonces el matrimonio dentro de nuestro hogar, ¿cómo debe de ser? Debemos de orar, pedirle perdón al Señor por todo lo que vimos o hicimos dentro del mundo. Ya una vez estando en nuestro matrimonio, pedir al Señor la pureza, la limpieza, la santificación. Y si a lo mejor yo lo hacía anteriormente por inmoralidad, por la carne, por la lujuria, por la lascivia, pues ahora ya no lo voy a hacer así con mi esposa. Por eso el Cantar de los Cantares, que más adelante en este mismo tema lo vamos a ir viendo, como Salomón hablaba y decía, y le decía de la tsunamita, que tus caricias me satisfagan. Ella hablaba y ponía ese ejemplo como una gacela. Él comparaba las piernas de ella como una bella gacela, torneadas, hermosas. Decía que sus senos, sus pechos eran como dos montañas en las cuales él podía acariciar, recibir ese amor, esa paz, etc. Todo lo que ahí se hablaba y se habla en Cantar de los Cantares es con limpieza, puro, santo. Entonces cuando nosotros nos llegamos hacia mi esposo o hacia mi esposa, ¿cómo debe de ser? Con limpieza, con pureza, con santidad. Y si todavía hay algo de eso inmundo, tenemos que pedirle a Dios perdón y decirle: Señor, santifica mi mente, santifica mi alma y mi corazón, y desecharlo y no permitir más nosotros ensuciarnos. Por eso debemos de tener cuidado qué es lo que vemos en la televisión, porque hoy en día en la televisión todo lo que se transmite y todo lo que pasa es pura depravación sexual. ¿Para qué? Pues precisamente, imagínense, mis hermanos, si no hubiera la depravación sexual, pues no hubiera antros. Si no hubiera antros, no habría prostitutas. Si no hubiera prostitutas, no hubiera alcohol. Si no hubiera alcohol, que el alcohol desinhibe, y obviamente eso inflama los sentidos y los deseos para poder estar en prácticas lujuriosas, lascívicas, etc. Pues tampoco habría droga, no habría nada de eso. Entonces, pues viviríamos en un mundo, pues, hermoso y estaría súper bien. Pero, ¿por qué creen que hay todo eso? Porque la gente, ¿qué es lo que hace? Pues yo quiero, me empiezo a tomar, me desinhibo, pero como ya he visto pornografía, he hecho depravaciones, pues entonces veo ahí dentro del antro, del bar, que también la mujer se presta, pues lo del coqueteo, y ya ¿dónde terminan? En un hotel, y luego por eso ni siquiera saben, ya tengo una enfermedad, tengo el SIDA, tengo herpes, tengo un montón de enfermedades venéreas, y luego dicen: ¿y cómo lo tuve? Pues, ¿con quién te metes? ¿Con cuántas se meten? Entonces, imagínense, hermanos, todo lo que transmite, lleva, y luego de ahí vas con tu esposa, vas con tu esposo, tienes intimidad con ellos, y al rato enfermedades, pleitos, discordias, porque el Señor nos advierte y nos dice que no nos contaminemos con el mundo, que no tengamos relación con nada del mundo, que nos apartemos del mundo, porque Dios es un Dios que es santo, puro. El sexo es lindo, es hermoso, es maravilloso, por supuesto. Dios así nos creó, con ese deseo para amarnos, para tocarnos, para besarnos, para tener esa intimidad. Pero ¿cómo?
pura, santa, sin lascivia, sin cosas impuras, santo delante de Dios. Recordemos que nosotros debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo, santos, puros, limpios. Así nos lleguemos a nuestro esposo, así nos lleguemos a nuestra esposa. Por eso dice la palabra que nuestro lecho debe de ser sin mancilla. En un lecho en el cual no hay nada, que cuando tú estás en intimidad con tu esposo y con tu esposa, realmente estés viendo a ella, realmente estés viendo a él, y no estés viendo la imagen de una película erótica, o porque vistes una pornografía, o porque antes de conocer a Cristo, pues tuviste intimidad con un montón o con varias personas, y entonces, pues en vez de tú ver a tu esposa, o en vez de ver a tu esposo, pues estás teniendo esa intimidad, pero te estás imaginando a otra mujer o te estás imaginando a otro hombre. Eso no puede estar en nosotros. Debe de ser limpio nuestra mente, debe ser limpio nuestro corazón, y a quien amamos es con la pareja con la que dormimos y con la que estamos y con lo que vamos a pasar todo el tiempo que el Señor nos permita en esta tierra. Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios su limpieza, su santidad, su pureza dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, dentro de esa recámara en la cual nosotros debe de haber santidad, debe de haber pureza, debe de haber limpieza en nuestra mente y corazón. Y no permitamos, mis hermanos, que nada nos contamine, ni tampoco nosotros nos contaminemos. Cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestros nietos, cuidemos las futuras generaciones, nuestros jóvenes en Cristo, cuidémoslo de que se ensucien, que estén en el pecado, que estén en la inmoralidad. ¿Para qué? Para que se sigan formando matrimonios sólidos, matrimonios en santidad, matrimonios que prediquen, matrimonios que den testimonio, matrimonios que honren al Señor. Y leímos muchos textos bíblicos, en los cuales el Señor nos dice que si permanecemos en Él, Él va a estar con nosotros. Si permanecemos en Él, nada nos va a faltar. Si permanecemos en Él, su presencia está con nosotros. Entonces, no se preocupen, hermanos, hermanas, si mi hijo o mi hija se casa con una persona que a lo mejor no es alta, no es güera, sino con un chaparrito, morenito, a lo mejor gordito, que no tenga dinero o que no tenga tanta escolaridad. Lo importante, mis hermanos, es que nuestros hijos, nuestros nietos y los jóvenes y señoritas se casen con hombres y mujeres que amen a Dios, que teman a Dios. Dentro de la iglesia hay hermanos y hermanas que dicen: no, a mí no me interesa que con quién se case, pero que tenga dinero. No me importa si es un viejo de 50, 60 años, 70 años y mi hija tiene 18 años. Por favor, perdón, pero si ya es un hombre grande para una jovencita de 18 años. Entonces muchos se expresan y dicen: a mí no me interesa con que tenga dinero para que mi hija no viva mal y tenga una estabilidad en el hogar. Hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, la estabilidad en la tierra o la condición espiritual que va a estar por toda la eternidad. No nos debe de importar la apariencia de la persona, lo que nos debe de importar es su corazón, que ame a Cristo, que quiera servir a Dios, que se aparte del pecado, que honre al Dios Todopoderoso. Eso es lo que a nosotros nos debe de importar y de interesar. Es eso, mis hermanos, lo que nosotros debemos de buscar en oración, enseñando, testificando y predicando a nuestros hijos, nietos, familia, y a todos los jóvenes y a todos los matrimonios que se aparten del pecado. Que si ya ellos cometieron errores, fueron a esto de pareja swinger, vieron pornografía o tuvieron depravaciones sexuales, etc., Dios nos perdona de todo. Él tiene misericordia. Que se arrepientan para que si realmente quieren tener un matrimonio sólido, lleno del amor de Cristo, y que Jesús sea el que gobierne. Entonces, que ellos se arrepientan, vivan para Cristo, honren a Dios, cambien su vida, y recordemos el arrepentimiento, que es un cambio de dirección de 180 grados. Es un cambio de mentalidad, pero también de actitud.
y no volver a cometer los mismos errores ni cometer los mismos pecados. En la próxima enseñanza vamos a ver Dios, el esposo del cristiano. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor y misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, bendice nuestro hogar, bendice nuestro matrimonio, Señor. Perdónanos porque hemos contaminado nuestro hogar, nuestro matrimonio, con todas las impurezas, la inmundicia, la inmoralidad que hemos obtenido, que tuvimos del mundo, Señor. Perdónanos porque hemos pecado en llevar todo esto hacia nuestro hogar y lo hemos enseñado a nuestros hijos. Perdónanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos. Queremos, Señor, vivir en santidad, agradarte con mi esposo, con mi esposa, con mi familia. Señor, que tú seas gobernando cada matrimonio, cada hogar. Tú gobierna en santidad, en paz, en amor y en misericordia. Tú sé dando dirección, tú sé dando fuerza y fortaleza, y que tu Espíritu Santo sea tomando el control de cada hogar, mi Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a vivir vidas en rectitud y en santidad. Perdóname, Señor, si no hemos cometido los errores de no ser pacientes, amorosos con nuestro cónyuge. Perdónanos, Padre, perdónanos si nosotros mismos hemos permitido que el pecado o hayamos hecho alguna alianza, Señor, o hemos ido hacia el pecado. Perdónanos, Padre. Aquí estamos. Queremos aprender de ti, queremos vivir en santidad y queremos corregir todo lo malo que hemos hecho, porque queremos agradarte, queremos vivir para ti y queremos honrarte. Ayúdanos, Padre. En tus manos están nuestros matrimonios, en tus manos ponemos nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos y perdónanos. En el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.